¿Cómo está Rafael? Hola. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por el contacto del día de hoy. Un saludo para ti, Jorge, y para todas las personas que nos están viendo a través de la señal digital de UCB Televisión y a través de todas las plataformas que Todo. tiene el Ponto Online. Eso. Para todo el país y el mundo. Rafael González Camos es abogado, magíster en Derecho Privado, precandidato a diputado de Distrito 7, Partido Republicano, Instagram, R. González Camos, en algún momento muy vinculado a Santiago Wanderers, que ya quedó obsoleto no, ¿ah? Pero porque siempre el corazón queda dándose una vuelta. ¿Qué pasa los fines de semana en el deporte? Porque siempre estuviste muy Muy vinculado, bien. ¿ah? Y efectivamente, el año pasado cuando hacíamos el programa, lo primero que comentábamos Sí, era el o- resultado del fin de semana. Y anoche, ayer jugó Wander, jugó tarde, jugó en Quillota, sí. tuvo un muy buen resultado, ganó, y eso es lo importante porque quizá el desempeño deportivo no fue el más adecuado, pero sí tuvo un buen triunfo y eso permitió posicionarse en los lugares de avanzada de la tabla del ascenso para ver si podemos ascender este año. La próxima semana es un partido muy interesante porque jugamos contra el puntero, Copiapó, y estamos a 3 puntos del puntero. Entonces va a ser muy interesante ese partido. Seguía ahí atento, plenamente, Yo siempre, soy siempre. hincha y eso no lo van a quitar nunca. Eso, muy bien, muy bien. Oye, hay hartas materias. ¿Tú quieres hablar de la actividad portuaria? ¿Quieres partir por ahí? Cuéntame. Sí, partamos por ahí porque sinceramente es un tema que ha estado en boga los últimos días, precisamente por un proyecto de ley que están impulsando parlamentarios de nuestra zona, parlamentarios fundamentalmente del Frente Amplio y del Partido Comunista, que es establecer un royalty a la actividad portuaria. Yo sinceramente creo que es un error, yo creo que generar una nueva carga impositiva a la actividad portuaria termina generando un inconveniente, desincentiva la competitividad de la actividad portuaria, sobre todo cuando observamos de que otros puertos, no solamente a nivel nacional, sino que a nivel internacional, pero que muy cercanos a nuestro país, están avanzando a pasos agigantados para poder desarrollar la propia actividad portuaria. Lo que está aconteciendo en Perú es claramente una manifestación de aquello. Y sin ir más lejos, el puerto de Valparaíso el año pasado generó una utilidad de, o más bien, no utilidad, sino que ingresos al Estado de Chile de cercanos a los 9.000 millones de dólares. Eso se traduce en prácticamente en 27 millones de dólares en forma diaria. Eso es una suma bastante cuantiosa, bastante importante, pero que ingresa al erario nacional. O sea, la actividad portuaria de Valparaíso contribuye enormemente a la generación de recursos para Chile. Lo que tendría que ocurrir no es generar una nueva carga impositiva, sino que generar una buena política de redistribución de recursos para que los recursos que se generan en la ciudad de Valparaíso a través de la actividad portuaria puedan ser destinados específicamente a actividades de nuestra región de Valparaíso y específicamente a nuestra ciudad de Valparaíso. Yo comprendo de que tiene que haber una lógica en el sentido de que si se generan recursos, tienen que haber también una correspondencia, una normal retribución a esa actividad que se está generando por parte de la ciudad al país y que se tiene que traducir en obras concretas. Y eso también tendría que haber sido parte de lo que fue el acuerdo por Valparaíso, que es un acuerdo macro que se firmó hace ya prácticamente 2 años y que tendría que necesariamente generar mejores condiciones para la ciudad. Pero yo, en lo personal, la visión o la gestión de crear una nueva carga impositiva creo que va en contra de la actividad portuaria, de su competitividad y fundamentalmente contra los servicios y la logística que van asociados a la actividad portuaria. Eso es claramente donde tenemos que poner el énfasis para poder darle las facilidades y no trancarle la pelota. Rafael, mira la pregunta que te voy a hacer. ¿Ah? Uno tiene identidades, ¿no es cierto? Y si consultamos, digamos, al país, que es una encuesta, claro, Valparaíso, primer puerto de la República en su momento, ¿no es cierto? Pero siempre se le identifica por el tema portuario. ¿Tú crees que el porteño, el que vive en Valparaíso, el que ha estado familiarmente relacionado con el puerto desde siempre, tiene la misma sensación? ¿Se mantiene esa sensación o ya Valparaíso no es el puerto? Ya no hay esa afinidad, esa cercanía. ¿Qué
piensas tú de eso? Mira, yo creo que sí hay una afinidad. Prácticamente el 30% de los empleos que se generan en la ciudad de Valparaíso vienen de la actividad portuaria. No solamente de lo que se desarrolla internamente en el puerto, sino que hay una serie de gestiones asociadas a la actividad portuaria que también van generando empleo, sin ir más lejos, todo el tema del transporte, todo el tema de la logística. Eso forma parte de lo que es el ADN de la actividad económica de nuestra ciudad de Valparaíso. Yo también entiendo que hay otras actividades que son distintas y que nos permiten decir o mirar con un cierto de distancia de lo que es la actividad portuaria. Está toda la actividad universitaria, hay una actividad turística también incipiente, toda la actividad patrimonial. En general existen una serie de nichos, por darle de alguna denominación amplia, a las actividades económicas que se desarrollan a través de Valparaíso. Y eso podría llevar a una sensación de que hay una actividad portuaria que ha ido disminuyendo en importancia a lo largo del tiempo. Pero eso yo sinceramente creo que no es así. En el pasado efectivamente fue una actividad muy pujante que llevó a poner a Valparaíso en una posición de vanguardia. Y por algo existen instituciones pioneras en nuestra ciudad de Valparaíso, porque fue tan relevante la actividad económica en Valparaíso a través de la actividad portuaria que se fueron generando estas instituciones que nacieron al alero de esa pujanza de Valparaíso. Pero eso tenemos que reeditarlo, pero ya con una función o con una mirada de actualidad. No podemos desconocer que el puerto San Antonio ha ido avanzando a paso muy agigantado, que tiene una delantera evidente, y lo que tenemos que hacer nosotros es tener una mirada complementaria de lo que es esa actividad portuaria de San Antonio. Y sin ir más lejos también está el puerto de Ventanas o de Quintero, que también tiene que tener una visión bastante aterrizada. Sí. Y sin ir más lejos también Ojo, tenemos... Y los tres en la quinta región, ¿verdad? Podrían trabajar por ahí. Eso, ¿sí? Por eso te digo que al final la quinta región sigue teniendo una preponderancia y una actividad económica portuaria que es relevante. Tenemos que darle la importancia necesaria, pero también tenemos que generar las condiciones legales y normativas que permitan esa actividad se desarrolle adecuadamente y con la competencia suficiente para poder, valga la redundancia, competir con otros puertos, no solamente del país, sino que también a nivel internacional. Oye, a propósito del puerto, hay un buque de entrenamiento de la Fuerza Marítima de Japón. ¿Lo fuiste a ver el fin de semana? No alcancé. Ayer estuve una serie de actividades que me hicieron imposible, pero sí me habían invitado, y debo reconocer que el día de hoy va a haber una recepción con una fundación de marinos en retiro que me habían invitado a participar de esa actividad. Y tengo tan ocupada la agenda que probablemente no alcance a ir. Pero sí es muy destacable y hay que reconocer que ese barco o ese buque de la guerra de Japón es todo un suceso que esté aquí en Chile. La tradición japonesa y todo lo que es su disciplina vale la pena tenerlo muy presente. En Japón se destaca mucho la figura de Arturo Prat, y aquí voy a hacer también un paréntesis, y se destaca mucho la figura de Prat precisamente por su aspecto heroico. Y en un día como hoy, 4 de agosto, también enviar un reconocimiento, a mí que me encanta la historia, a la Escuela Naval, porque es el día de la Escuela Naval, porque en un día como hoy se fundó la Escuela Naval, y han pasado claramente muchos años, y ahí hay una gestión y desarrollo de muchos líderes y de muchas personas que han contribuido enormemente a nuestra patria. Perfecto, señor. Bien. Identidad entonces de Valparaíso, el puerto. Identidad de Viña del Mar, el turismo, las playas, qué sé yo. Pero lamentablemente tiene un lastre en el último tiempo, no solamente Viña del Mar, Quilpué, Vía Alemana también, por el tema de la reconstrucción después del dantesco incendio del 2024, ¿no? En enero. Y todo este proceso de reconstrucción que quedó entrampado y con falta, ¿no es cierto?, de medidas concretas, reales. Bueno, se dice que la burocracia, se dice que alguien ofreció una cantidad de viviendas que después no la consideraron, o que se lanzó una idea pero que después como que se recogió, digamos, la oferta. Entonces, el asunto, una confusión terrible, ¿no? El asunto que todavía muchas familias, demasiadas familias están, ¿te acuerdas lo que dijo el presidente Boric? En el invierno van a estar todas las casas, nadie va a estar sin techo, ¿no es cierto? Fue lo primero que se informó en ese verano. ¿Qué ha pasado a esta altura, Rafael? Mira, la verdad es que es un tema bastante sensible, inquietante y al mismo tiempo molesto, porque al final
hay muchas familias, hay muchas personas que padecieron lo que fue el horror de la situación del incendio dantesco que aconteció hace ya bastante tiempo y que al final las soluciones al día de hoy no llegan. Simplemente la inactividad que ha tenido el Estado en esta materia o la lentitud que tiene el Estado, y sinceramente genera una sensación de escozor y de rabia. El otro día yo escuchaba a un arquitecto que decía de que prácticamente el narco estaba generando la reconstrucción de esos lugares. Y eso Alejandro es algo, Aravena. Alejandro Aravena, y Claro. es algo que se debe ser no solamente debidamente analizado, pero también tiene que llevar a un tema de responsabilidad. Yo creo que hay muchas familias que ante la lentitud del Estado terminaron haciendo la reconstrucción ellos mismos, tuvieron que adoptar las medidas del caso para poder tener un lugar donde vivir. Y eso no necesariamente se tiene que atribuir a una situación del narco, pero si hay antecedentes, lo que corresponde es que se pongan a disposición de los tribunales, a disposición del Ministerio Público para que haga las investigaciones Bueno, pertinentes. la Fiscalía abrió de oficio, ¿no es cierto?, una Abrió de investigación en oficio. este... Y lo importante sería que llegue a un buen destino esa investigación, pero eso no deja de llamar la atención de que el Estado, a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, no ha desarrollado las gestiones adecuadas para poderle dar la solución a las familias que están damnificadas. Simplemente el Estado está ausente y está absolutamente retrasado en la gestión que debe realizar. Y aquí tiene que haber un mea culpa y una responsabilidad por parte de la autoridad política, porque al final el ministro de Vivienda y Urbanismo, el señor Carlos Monte, simplemente tendría que dar explicaciones de por qué en una gestión o en una planificación destinada a solucionar los problemas habitacionales, esto no se ha dado. Tú recién citabas lo que aconteció con la Cámara Chilena de Construcción, que ofreció la entrega en breve tiempo de una gran cantidad de viviendas y estas fueron rechazadas por el mismo Servicio de Vivienda y Urbanismo. Y eso tiene que tener algún tipo de explicación lógica, porque ante la necesidad y la urgencia de que las familias requieran tener una reconstrucción, al final se terminan torpedeando o colocando zancadillas a la posibilidad de tener soluciones. Aquí necesitamos soluciones inmediatas, rápidas y eficientes y eficaces. Y lamentablemente eso en la práctica no se ve. Oye, con esta alarma, ¿no es cierto?, que provocó estas expresiones, ¿no es cierto?, queda manifiesto la ausencia del Estado, ¿no? Definitivamente, y que es abarcado, que es sorprendido, digamos, por estas acciones también de narcotraficantes que de ser concretas y reales, si es que son investigadas con acuciosidad, chuta, sorprendería, ¿no es cierto?, en demasía, porque de verdad entonces ya estamos perdiendo absolutamente ahí el control del Estado frente a esta situación, con Sí, mira, gente que está absolutamente a la deriva, ¿no es cierto?, necesitando la ayuda, y si viene por este otro lado la ayuda, que le van a decir que no, ¿no? Es terrible el tema, ¿eh? o sea, es terrible, pero ahí hay que tener siempre presente lo siguiente. El narcotráfico y el crimen organizado existe, está presente y es una realidad. Y el que tiene que adoptar las medidas del caso para frenar aquello es el Estado. Y lamentablemente tenemos autoridades que por ausencia de carácter, de voluntad, no adoptan las medidas del caso. Hay personas que dicen que hay que tratar a los delincuentes en general y en situaciones especiales como esta con amor, con cariño, y claramente ese no es el camino, muy por el contrario, esto requiere capacidad de decisión, de carácter y de aplicar la normativa que actualmente está vigente. Lo que no puede ocurrir es que tengamos un Estado en sus distintas áreas, tanto en el área de la reconstrucción, los ministerios sociales, como el Estado a través de la persecución de los delitos y la prevención de delitos con sus diversas instituciones como el Ministerio Público y la policía, tienen que actuar en tiempo y forma para poder resguardar el Estado de Derecho y permitir de que las personas o las familias que tienen un día a día normal puedan sentirse acogidas por ese Estado para poder desarrollar sus actividades normales. Ya, estamos hablando con Rafael González. Rafael Pizarro es un analista política que tengo los días miércoles, me confundo. Pero Rafael González, ¿no es cierto?, que es candidato a diputado de Distrito 7 del Partido Republicano. Y aquí hay una cifra, 2.892 funcionarios de carabineros de la PDI, de las Fuerzas Armadas y Gendarmería, con estas licencias truchas que merecen toda una investigación, un proceso de sumario rápido, expedito, ¿no es cierto?, para que sea transparente el tema. ¿Qué pasó aquí, amigo mío?
Mira, es un tema que a mí me genera bastante inquietud y dolor, porque yo soy uno de los principales defensores de la gestión de Carabineros de Chile. Pero cuando uno observa este tipo de situaciones, claramente tiene que manifestar y tiene que decir que esto tiene que ser no solamente investigado, sino que también se tienen que aplicar las sanciones disciplinarias que correspondan. Porque si se está adoptando una licencia médica por resguardo de salud o de la integridad de la persona, porque está con un problema de salud, no se puede ir a pasear a otros lados, y eso no solamente en el caso de los carabineros, sino que también en general de todos los funcionarios públicos, con la diferencia de que en la estructura de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile existe un protocolo interno de que se tienen que aplicar las sanciones respectivas. Hay situaciones incluso en que el comandante en jefe o el general director tendría que autorizar la salida de la persona que forma parte de sus filas para poder ir al extranjero, y sobre todo en caso de que eventualmente tuviese una licencia médica, que no sería el caso, claramente en este particular caso, valga la redundancia, pero en el evento de que esto haya ocurrido o que sea así, se tiene que adoptar la medida del caso. Y en esto yo también quiero ser súper enfático. Carabineros de Chile ejerce una labor fundamental en nuestra sociedad. Es una de las instituciones con mayor prestigio, y cuando ocurren este tipo de situaciones se tienen que adoptar las medidas preventivas y correctivas para poder mantener esa línea de respaldo que tiene Carabineros de Chile. Y en esto yo me voy a pasar a otro tema, porque la semana pasada hubo dos situaciones bastante importantes en nuestra ciudad de Valparaíso, en general en el litoral, que fue la alerta tsunami y que lo que fue las intensas lluvias que acontecieron en nuestra zona. Y las personas de Carabineros de Chile ejercieron una labor extraordinaria, no solamente para evitar de que las personas pudiesen estar en el borde costero, sino que también en la ayuda en los momentos de la intensa lluvia, y esa es la labor que debemos seguir destacando en Carabineros de Chile, y no las situaciones de tener que hacer uso de licencias durante sus días salir del país mientras están haciendo uso de sus licencias médicas. Ya, un tema pendiente para muchos ámbitos, ¿ah? Y no exento, Carabineros, ¿no es cierto?, las Fuerzas Armadas, Gendarmería y la PDI. Bueno, veamos qué dicen los sumarios. ¿Tú tienes confianza en que en algún momento se va a transparentar esa información? Yo creo que no solamente se va a transparentar, sino de que yo creo que las Fuerzas Armadas y Carabineros de Chile van a dar ejemplo de cómo se tienen que aplicar las medidas del caso. Y sin ir más lejos, al final la ministra de Defensa les dio un plazo de 72 horas para poder adoptar medidas. Y eso es claramente evidente si las Fuerzas Armadas actúan en función de instrucciones y de protocolos y de procedimientos. Así que no solamente lo van a hacer, sino que van a dar ejemplo de cómo se tiene que actuar en la administración pública. Veamos, ¿no es cierto?, porque funcionarios públicos han quedado, ¿no es cierto?, con unos sumarios que hay que nunca más se supo, y que con algunas amonestaciones, con algunas cosas. No, mala imagen ahí, absolutamente. Vamos a ver qué es lo que va a pasar aquí en el caso de estos funcionarios 2.800 y tanto. Oye, vamos a tus actividades, que había puesto ahí en pantalla también tu Instagram. A ver, repasemos. Claro. Usted me dirá. Mira, sí. Mira, si pinchas la segunda foto, la que está en el centro, donde aparece José Antonio Caz, en esa, y que después puedes ir avanzando en esa misma, esa corresponde al día lunes, antes de nuestro programa del Ponto Online. O sea, al final, esa publicación yo hago un resumen de todas las actividades de la semana, y en esa estoy junto a José Antonio cuando se presentó el Plan Cancerbero, que es una reforma a toda la política penitenciaria, porque estamos conscientes de que muchas veces en las cárceles se constituyen como escuelas de los delitos, y es una escuela también del crimen organizado. Y una de las medidas que debe existir para combatir esa situación de delito o esa germen de delito es precisamente una modificación de la política penitenciaria. Y eso fue lo que lanzamos la semana pasada, justo antes del programa del Ponto Online. Ya. ¿Qué le pasó? ¿Se le cayó la imagen? Sí, que se me perdió. Aquí está. Oye, es como, ¿dónde está Wally? Donde uno jugaba con el Wally. ¿Dónde está don Rafael? Está atrás. A la derecha, por supuesto. A la diestra. Por supuesto. No. Coloco en otro lado. Ya, muy bien. ¿Qué pasa aquí? Y ahí estoy con la concejal de Viña del Mar, Antonella Pequenino, hija del gran Luca, en el aniversario 124 del Club Deportivo Serena del barrio Recreo en Viña del Mar, en la que no solamente pudimos participar de su ceremonia de aniversario, sino que también participamos de la inauguración de su cancha de pasto sintético para el desarrollo de su actividad deportiva de las diversas series que tiene esta institución. Es una de las instituciones más antiguas de Viña del Mar,
y de la región. El Caupolicán es el más antiguo de aquí de la zona, y después del Caupolicán vienen ellos. Ahí estamos en una actividad junto a varios amigos de apoyo al Refugio de Cristo. El Refugio de Cristo convocó a diversas instituciones de la sociedad civil para dar a conocer cómo están pasando su situación económica y para poder solicitar el ingreso de socios y de aportes económicos para desarrollar su actividad a favor de los niños que están acogidos por el Refugio de Cristo. Ahí estoy en conjunto con el padre Enrico Paso, con Andrés Toledo y también con la core Paulina Yáñez. Muy bien, sigo avanzando por acá. Ahí estoy yo, ¿qué estoy haciendo yo metido ahí? Claro. Bueno, eso es cierto dentro de lo mismo de la política del Plan Cancerbero que se lanzó más bien que lideró José Antonio Kast. Pero mira, antes que sigas avanzando hacia abajo, yo te había dicho que en la segunda línea, o sea, en la segunda foto, avanzar hacia el lado. A ver, espera. Segunda, espera. Esa, la de Wally. ¿Cuál? ¿Esta es esto? ¿No? Claro, donde está José Antonio, en el centro. Ya. ¿Y qué pasa? Pero eso ya lo habíamos puesto. En la flecha de al lado. En la flecha que está al lado de la persona que está. Ahí perdón, se avanza. Perdón, ya. Ahí está lo del Refugio de Cristo, está Carlito Sorralta, que tú también lo conoces, sigue avanzando. Nuevamente la foto con el Padre Opaso. Ahí estoy en una actividad en el Observatorio de la Universidad Católica, que está en Placilla, que se hizo con ocasión del centenario de la diócesis de Valparaíso, junto al profesor Carlos Salinas. Ahí estoy en una actividad del Rotary con don José Valencia y con el presidente de la Cámara Aduanera de Chile, don Felipe Serrano. Ahí estoy con el presidente del Rotary, don Pablo Jimeno, en la actividad del Rotary de Valparaíso, también el más antiguo de Chile. Ahí estoy en una actividad junto a la Junta de Vecinos del de Jardín del Mar. Ahí están algunos de los vecinos de Jardín del Mar, en una entrevista que me hizo Radio Portales el día sábado, en que pude participar a las 12 del día, ahí por las personas que me entrevistaron. Y ahí estoy nuevamente con la concejal Pequenino en la actividad de aniversario del Club Serena, que se desarrolló el día sábado. Ahí se hizo el corte de cinta respectivo en lo que respecta a la inauguración de la cancha de pasto sintético con los dirigentes. Ahí estoy en un desayuno junto a la comunidad del Cerro Toro, de la parroquia Puerto Claro, que generalmente se hace una misa a las 9 de la mañana en el rito tradicional, y luego de esa misa participamos de un desayuno. Ahí estoy en el club, en el Estadio Español, junto al cónsul español, que se hizo una jornada para recordar, ahí estoy con el presidente del Colegio Médico, también en la misma jornada, en la que se hizo un reconocimiento a San Ignacio Loyola por la comunidad vasca, y el Ignacio Loyola pertenecía a la comunidad vasca, que también estuvo de aniversario hace poquitos días, el 31 de julio. Oye, ¿cómo no engordáis? Se pasa comiendo desayuno, almuerzo. Pero también hago harta actividad deportiva. Yo parto todos los días a las 6:30 de la mañana al gimnasio, entonces una por otra. Ya, oiga, y al último, me queda un minutito, pero oye, la última Cadem, a ver, ¿qué es lo que dice? ¿Qué dice Cadem? Bueno, la noticia del momento. La noticia, Janet Jara 31%, José Antonio Kast 29%, Evelyn Matei 11%, y después viene Kaiser, sí, con 6%, Harold McNichols 1%, Enrique Minami 1%. Oye, que a propósito ya cubrió las 36.000 firmas, así que se tiró a la piscina. Bueno, es interesante lo que ocurre con las candidaturas de izquierda. Yo creo que debemos seguir manteniendo la calma, la tranquilidad. La campaña todavía no comienza, la campaña recién se inicia en el mes de septiembre. Lo que estamos observando ahora es cómo se van configurando los distintos candidatos. Yo creo que el posicionamiento que tiene José Antonio Kast ya es una tendencia. Son muchas las encuestas que se han ido desarrollando, que vimos conociendo durante las últimas semanas, que lo plantean como la mejor opción para poder generar un recambio. Yo me quedo con la conclusión siguiente. El gobierno de Gabriel Boric tiene un respaldo de aproximadamente del 30%, que es prácticamente equivalente a lo que tiene la señora Jara como candidata presidencial. Y la sumatoria de todos los otros candidatos distintos o que se generan como una oposición al actual gobierno o una forma distinta de hacer las cosas, claramente están superando con creces esa visión del actual gobierno.
y lo que tenemos que tener súper claro es que la gran mayoría de los chilenos no quiere seguir teniendo esta forma de gobernar porque sinceramente los resultados a los principales problemas que tiene el país no han llegado. Las personas del día a día, las personas comunes y corrientes, no quieren mayores debates políticos o ideológicos, quieren soluciones a sus problemas concretos. Por eso, cuando lunes a lunes o punto de prensa que plantea que plantea José Antonio Kast, está referido a un plan concreto, a uno de los temas que abordan o que afectan al país. La semana pasada fue el plan Cancerbero, lo observamos en su minuto con el plan Generación Dorada, lo observamos Yo Amo la PGU, entonces son muchos problemas que están referidos, muchos planes que están referidos a los problemas que tienen los chilenos. Y eso está siendo observado y es, yo creo, la consecuencia de su posicionamiento actual. Ok. ¿Y corre la lista única? Ah, ya. Listo. Le gustan los temas conflictivos. No, hablemos la próxima semana en una de esas. Mire, yo lo único que le puedo decir que de aquí al 18 de agosto, que es la fecha de las inscripciones, van a ocurrir muchas cosas y vamos a estar expectantes y observantes. ¿Algunas bajadas, dices tú, de candidatas? ¿Puede ser? No, eso no. Eso sí que no lo puedo advertir ni aventurar porque no depende de mí y son unos simples observadores. Indudable, pero que eso es lo que trasciende, ¿no es cierto? Que a lo mejor en pos, ¿no es cierto?, de una lista única podría Evelyn Matei inmolarse, políticamente hablando, por favor. Vamos a ver. 5 minutos, listo. Que esté muy bien, amigo. Rafael González Camus, abogado. Que esté muy bien. Hasta la otra semana. Chao. Gracias, que esté bien. Chao, chao.